foco y algo suceda y el milagro y la idea. Pero si no nos movemos y si no empezamos a hacer este proceso creativo y a investigar y a buscar direcciones y como si no es por aquí, te vas por acá, hasta que no hacemos eso, es cuando podemos llegar a una gran idea. Realmente algo que cuando la ves dices, ¡pum!, ahí está, eso es lo que quiero hacer. Y bueno, como introducción ya a la fotografía, para empaparnos un poquitito, quiero platicarles acerca de mi historia con la fotografía, cómo empezó el trabajo que he hecho. Y bueno, cuando estuve estudiando diseño gráfico, tomaba todas mis clases, antes de eso estaba estudiando nutrición, de hecho, y andaba un poco perdida. Y de repente dije, bueno, me voy para artes visuales, que quiero hacer algo con todas estas ideas que traigo. Y me metí a diseño gráfico, que me encantó. También me di cuenta que hasta cierto punto no era mi fuerte. En ilustración, la verdad, nomás no podía con las ilustraciones, que me hubiera encantado tener ese don. Entonces, ¿cómo podía yo para poder expresar esto que yo estaba viendo? Y descubrí la fotografía y entré a clases de fotografía blanco y negro en análogo, cuarto oscuro, y fue una magia, algo increíble en donde me encontré realmente. Cuando me gradúo me regalan una cámara, la primera cámara, porque cuando yo estaba estudiando no pude tomar las clases suficientes de fotografía como me hubiera gustado, la situación económica no me daba en ese momento para comprarme una cámara, entonces tenía que pedir prestada. Pedía prestada computadora. Yo no sé cómo de veras le hice para terminar una carrera de diseño gráfico sin computadora, así como pidiendo prestado a los compañeros, y cuando tienes las ganas y todo se pone ahí. Entonces, graduándome me regalan una cámara y me regreso a Ciudad Juárez y empiezo a experimentar con la fotografía en el centro de aquí de la ciudad, con un par de amigos que sabían mucho de foto, Juan Omar Díaz y Polo Álvarez, y ellos empezaron a enseñarme más, también ahora digital. Esta era la camarita que traigo aquí en la foto, una Sony Cybershot, o sea, ni siquiera era profesional ni nada. Y me acuerdo que nos íbamos en la noche a los bares y a retratar, nos metíamos a lugares, la verdad, muy oscuros, pero aún ahí en estos lugares de tanta oscuridad y tanto, pues tanta dificultad, aún ahí encontraba la belleza, aún ahí encontraba cierta luz, y me parecía interesantísimo, me atraía muchísimo ir a esos lugares. Entonces llegó un momento en el que me atrapó la fotografía y ya no podía hacer otra cosa. Ya tenía hartas a mis amigas con toda la vida siempre sacando la cámara, y bueno, después de eso conseguí un trabajo en CBS, en la cadena de televisión americana, y me fui a Minneapolis, y ahí entré como diseñadora gráfica de televisión, de las noticias diarias, de los mapas y toda la gente esta que ponen todos los asaltantes y bueno, la verdad fue un aprendizaje tremendo, porque hay veces uno hay que ponerle crema a sus tacos en las entrevistas, y yo le eché crema a mis tacos diciendo que sabía manejar este programa de televisión que no sabía, y me aventé y eran unos ataques de ansiedad con los tiempos de la televisión, y 10 segundos y yo salí tremendo. Me iba al baño a respirar porque era una tensión fuertísima. Entonces ahí me di cuenta que lo mío también tenía que ver con la impresión. A mí me empezó a atraer la tranquilidad del tiempo y de imprimir mi trabajo, de tener una prueba y algo palpable de mi trabajo. El hecho de que me estuviera una hora haciendo un diseño y lo pasaran 2 segundos, 3 segundos en la televisión y desapareciera para siempre, bueno, pues me quedaba cierto vacío, ¿no? Y quería tener algo ahí, algo, poder verlo, poderlo tocar. Entonces
Esta estación tenían una cámara profesional para retratar todas las sesiones del talento de la estación, de las personas estas que dan las noticias, y yo me robaba los fines de semana la cámara y me la llevaba a mi casa. Yo tenía la clave del locker y mi jefe me decía, bueno, no importa, llévatela, y los fines de semana nadie se daba cuenta y yo agarraba la cámara de la estación y me la llevaba y practicaba todo el fin, y empecé a clavarme muchísimo con la fotografía. Tenía muchas ideas, pero no tenía la técnica. Entonces, después de eso, fui muy afortunada porque recibí una beca para irme a Madrid, España, a estudiar la maestría en fotografía, en publicidad y moda, en donde pues ya podía por primera vez aprender la técnica y poder llevar a cabo todas estas ideas que tenía, ¿no? Entonces llegué a España, un choque cultural muy fuerte también, y empiezo a ver que existe una realidad muy fuerte también con las fronteras allá. Existe esta realidad con Marruecos, por ejemplo, y hay muchísimos inmigrantes en la ciudad. Entonces iba yo a pasear por la ciudad y me encontraba con estos personajes de Walt Disney y hablaba con ellos y eran todos peruanos y qué estaban haciendo aquí, y bueno, empecé a escuchar unas historias y decidí hacer un proyecto acerca de este primer impacto que tuve con España, que tiene que ver con la migración, y son estos retratos de migrantes peruanos que traen los trajes de Perú en el avión, y este es su ticket o su forma segura de tener un ingreso, porque llegan como ilegales a España. Entonces me parecía increíble el contraste de ser figuras de Walt Disney, que son mágicas, perfectas y que son esta eterna felicidad, y el rostro real, porque les pedía que si podía ver su rostro y podía retratarlo, y este contraste de las marcas del tiempo y esta gente que no tenía los papeles, no tenía ninguna seguridad. Pues bueno, me parecía muy fuerte ese contraste. Esta mujer ha trabajado adentro de este traje por 10 años y bueno, el rostro nos dice muchísimo. Y este fue uno de los primeros encuentros que tuve cuando llegué a España, y empecé a detectar y a darme cuenta qué era lo que yo estaba viendo, qué era lo que me llamaba, qué era lo que quería hacer, y tenía que ver con esto, con las historias, con la gente, con las fronteras sobre todo, porque no podía evitar sentir cierta atracción hacia esta gente que también estaba cruzando fronteras, estaba de ilegal, y lo que tenían que hacer para sobrevivir era para mí pues mi respeto, la verdad. Después conozco a este señor en las calles de España, don René, un cubano que vivía en las calles, y lo veía por todos lados y me llamaba muchísimo la atención ese afro blanco divino que tiene, y lo invité al estudio para un trabajo de una clase. Así es como empiezo todo mi descubrimiento con la foto, y empiezo a tomar estos retratos. Él me decía, ¿qué hago? Y yo, nada, pues ahí siéntese nomás y yo lo retrato, no tiene que hacer nada, no, usted sea usted. Y salieron estas imágenes que después empecé a jugar con ellas, ya metiendo un poco del background de diseño que tenía. Y después de eso, bueno, viene ahorita, hasta ahora, el proyecto más grande que he hecho, que es Borders. Este proyecto habla de historias de personas que han cruzado fronteras alrededor del mundo de formas muy, muy impactantes, de formas muy originales, muy únicas. Y lo que pasa con este proyecto es que ya me doy cuenta yo que me atraen estas historias, que quiero hablar con la gente constantemente, y empiezo a hacer esta investigación de 3 meses,
más o menos, en donde empiezo a hablar con la gente y me empiezan a contar estas historias de personas que han hecho cosas increíbles por obtener una nueva vida, y yo me sentía muy cercana a estas historias, no sé, por el hecho de haber crecido aquí en Juárez y había estado en contacto también durante mi vida con personas que han vivido lo mismo, y recabé 18 historias. La primera es esta historia que sucedió aquí en Juárez, de una persona que cruza escondida adentro de un asiento. Entonces, esa fue la primera que dije yo, wow, o sea, me impactó mucho. A la vez estaba un poco cansada de todas las etiquetas que nos ponen en la frontera, del cliché de drama que tiene que ver con estas historias. Quise descontextualizar todo y hacerlo de una forma diferente, hablar de estas historias en un espacio blanco muy sutil, silencioso, en donde nosotros nos enfocamos solamente en la historia, en el sujeto y nada más, en el objeto que utilizó para cruzar, ¿no? Y nada más, dejarlo como estas historias. Algo que he descubierto en la fotografía es que muchas veces cuando la imagen es muy cruda, hay personas que retratan de esta manera y es totalmente respetable, es cuestión de cada quien, de encontrar tu gusto, pero me di cuenta que muchas personas físicamente rechazan la fotografía. Si ves en una exposición en donde está todo ahí abierto, crudo, te cuesta hay veces hasta acercarte a la foto, y yo lo que quería era que se acercaran, invitarlos a entrar a la foto. ¿De qué se trata esto? Es una persona adentro de un asiento, es una instalación humana, ¿qué está pasando aquí? Y una vez que ya estaban adentro de la foto, ¡pum!, aquí está la historia. Es una historia real de una persona que cruzó la frontera, y bueno, brindarle cierto tributo, no es la palabra indicada, pero un tributo a todas estas personas que son capaces de arriesgar la vida, de hacer lo que sea por cruzar. Entonces empiezo a investigar y hay historias de todo el mundo, y esta es de Berlín. Les esconde este señor adentro de una maleta y su familia lo coloca en el tren y lo agarraron. Él tuvo que regresar y hasta que cayó el muro de Berlín pudo cruzar. Esta fotografía de Marruecos, España, es una chica de 14 años que cruza escondida adentro de la llanta extra de una camioneta. Entonces, para hablar un poquito del detrás de cámaras de esta serie, ahorita les voy a poner un video chiquito que muestra todo lo que estaba sucediendo en la sesión. Pues fue la verdad una serie fotográfica. Producirla, hacerla, crearla fue muy doloroso para mí, porque estaba sumergida en este proceso creativo del que comentaba al principio, de sumergirte, de captar esas esencias y de vivir el instante. Y pues es fuerte estar ahí constantemente y no salir a respirar, ¿no? Y fueron 3 meses de investigar las historias, sin dinero en España, pidiéndole a la gente que me echara la mano, posando gratis, amigos, como se pudiera. Pero llegó el momento en el que se hizo, hubo esta sinergia, algo sucedió como una magia dentro de todo, y fue una sesión que duró 12 horas en donde varios amigos fueron y me ayudaron y estuvimos ahí en la sesión cargando cosas. Muy una locura, pero es la primera vez en mi vida que yo sentía que estaba en el lugar indicado haciendo exactamente lo que quería hacer, y fue algo muy muy fuerte para mí. Esta historia es de Marruecos, España también, y muy triste porque esta persona viaja con 11, son 11 en total, y iban tantas personas en la balsa que se volteó, y hay un sobreviviente que es el único que logra llegar. Esta fotografía de Mali a Marruecos, y la familia de él está en Francia,
y él iba para allá. Entonces, escondido entre los colchones, igual, esta chica de Corea del Norte a China, cruza el río Tumen agarrada solamente de esta llanta, de la cámara del interior de una llanta. Y esta fotografía fue muy difícil de hacer porque, bueno, no sé si se ve bien en la pantalla, pero estábamos mojándola, yo quería que estuviera mojada. Entonces había que calentar el agua, venir, y ella hacía esta reacción cada vez que le caía el agua. Entonces también conectar con la persona que estás retratando, que entre, ayudarla a que entre en sincronía contigo, en conexión, y hasta que por fin hubo una sola imagen en donde no hizo nada, en donde está quieta. Entonces esta fue la imagen que quedó al final y fue complicada. Esta de Cuba a Miami, y estos chicos convierten con un carro en una balsa, y bueno, ya llevan como 5 intentos, ya iban, ¿no? Y pero para ellos sí, esto ya es como una broma, porque llevan sus chelas y van con el radio y van acá tirando rol. Entonces también tomé variaciones de las imágenes, en donde las personas están afuera. Cuando estamos haciendo una sesión fotográfica siempre hay que tener muchas tomas, muchos ángulos, muchas opciones, porque ya cuando llegas a tu casa y encuentras dos que casi están ahí, pero no son exactamente lo que buscas, y si nomás hubiera tomado esta foto, entonces ya no puedes regresar, hay que tomar siempre mucho. Esta historia de matrimonio de un doctor hindú con una inglesa, con una viuda, le pagó 5,000 euros por casarse con él y darle la ciudadanía europea. Y por último, esta imagen que se llama La Cajita Feliz, que son unas bolsas que dan en los centros de salud que están en Sonora. Yo no sabía, bueno, pues dentro de toda esta investigación me enteré que el gobierno da estas bolsas a la gente que saben que va a cruzar para que les ayude en el camino, porque es la frontera más peligrosa, le llaman las brechas del diablo, y son kilómetros y kilómetros de desierto. Entonces hay picaduras de alacrán, de víbora para fiebre, para diarrea. O sea, este kit viene cargado para ayudar a la gente, y pues igual para hacer esta foto pues le pedí a mi mamá que me mandara de Juárez hasta allá por correo unas sopas, unas maruchan de Esmart, y pues el mazatún y todo eso, cosas que allá no iba a encontrar. Entonces sucede esta magia con esta sesión, y quiero enseñarles el video del detrás de escenas de todo lo que estaba sucediendo, porque yo esta experiencia nunca la había vivido antes, en donde pues había esta sinergia entre las personas que estaban ahí conmigo. Era un movimiento tremendo, eran 16 asistentes que estaban ahí conmigo. Era la primera vez que utilizaba una cámara Hasselblad, que son estas cámaras alemanas de medio formato impresionantes. Y todos estábamos muy, muy conectados, trabajando. Hicimos esta foto del chico del asiento, teníamos que darle cerveza para que se relajara, porque las piernas las tenía dormidas adentro del carro. Entonces, aguántanos, por favor, aguántanos.
y le dábamos chela para que se relajara. Y bueno, esta es la muestra de las fotos que ya vimos. Entonces, como proceso creativo para esta misma serie, esas son algunas de las fotos que utilicé como inspiración para crear esta serie. Entonces, igual que en el diseño, en la fotografía también hay este proceso creativo en donde hay que meterse y este es como lluvia de ideas o tipo storyboard o sí, lluvia de ideas. Y de estar viendo estas imágenes constantemente, pues es de donde salió todo, de donde salió la serie completa de Borders. Ahí van los chicos en Cuba. Entonces, estar viendo, realmente abrirte a dejar que estas cosas te lleguen y dejarte sentir esto que estás viendo, estas imágenes, para ver cómo tú lo vas a relanzar. Era lo que mencionaba al principio, el artista toma de lo que hay, lo interioriza y luego lo relanza. Pero es muy difícil pasar por el proceso de interiorizar y realmente dejarte tocar por todo esto que está pasando, por todo esto que estás viendo. Este es un Santo Toribio que descubrí que es de los migrantes también. Y bueno, de todas estas imágenes, de leer historias, de hablar con gente, es de donde nace esta serie de Borders, que deciden mis maestros, perdón, ¿cómo era? Comando F, L, gracias. Ok, entonces después de eso deciden mis maestros enviar este proyecto a un concurso en Italia que se llama International Talent Support, y ahí realmente es la primera vez que yo me topaba con un concurso que realmente dieran oportunidad a gente que no tuviera nombre, que no tuviera experiencia, que fueran personas escondidas en el mundo. Esta persona, en mi caso, que estaba aquí escondida en Juárez, y que me dieran la oportunidad de ser, llegó el proyecto a ser finalista, y viajé a Italia pues representando Latinoamérica. América, era la única persona del continente americano, y impresionante de verdad el apoyo que hay en este concurso. Y para mi sorpresa me dieron 2 premios, premiaron con una beca presidencial para irme un año a hacer una residencia a Nueva York, y otra una exposición en Alemania de 2 semanas en el aeropuerto. Imagínense, yo lo último que había registrado era estas noches en el centro de Juárez con mis 2 amigos en las chelas tomando fotos, y que ellos me decían, cuando nos íbamos y luego nos poníamos a comparar las fotografías, siempre se emocionaban mucho con mis fotos, y yo no entendía por qué había tanta emoción, que estaban viendo ellos que no veía. Entonces pasé de esa sensación a que jueces de asistentes de Andy Warhol, el director de Diesel Italia, personas que tienen una trayectoria tremenda, estuvieran seleccionando mi trabajo. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? Y yo todo lo conecto a esa pasión, a esa conexión,
y a esa búsqueda que tuve y haber encontrado exactamente el proyecto que quería hacer y cómo todo surgió. Entonces regreso a Juárez en el 2010 después de España y estoy aquí pues en el año más violento, que es el 2010, y empiezo a ver esta situación tan tremenda que está pasando en la ciudad. Tenía tiempo, siempre he regresado, siempre vengo varias veces al año, pero tenía ya varios años viviendo fuera y este año viví aquí todo el 2010 y me tocó ver pues este encierro que hubo, el apagón, el de tocar fondo, todo lo que nos sucedió, y sobre todo lo que más me impactaba era el adormecimiento al que entramos, al adormecimiento al dolor ya, porque era como demasiado, ¿no? Y a la vez yo veía este otro lado que existía también, cómo la gente se agarraba de sus trabajos, amistades, familia mía, que yo veía que seguían su vida, y sin embargo en las noticias, en los comentarios, siempre era pura negatividad. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no dan un respiro también? ¿Por qué no hablan de toda esa otra gente que también está luchando y viviendo y toda la pasión que hay? Entonces hice esta serie fotográfica. Cuando llego a Nueva York, para mi sorpresa no me interesa retratar nada de Nueva York, todo me trae a Juárez. Entro en un proceso creativo tan profundo que todo me lleva a Juárez. Entonces tengo cada 2 meses y creo esta serie que se llama Juárez 3.11, en donde retrato a personas, amistades o gente que que conocía, viviendo su vida, sí, con esta sombra de la muerte, está cerca de toda esta pesadez que se sentía. Sin embargo, había que continuar. Entonces es este lado, este aspecto el que me interesaba retratar, cómo pues la máscara unifica, no hay clases sociales, no, esto es más allá, esto se trata de sobrevivencia, de unión. Y yo siento que sí sucedió algo, que sí hubo aquí un despertar, de conciencia, no sé, algo sucedió. Entonces hay maestros de la universidad, amas de casa, diferentes personas que retraté, que me interesaba pues sí, documentar este otro lado que existía. Después de eso me quedo muy prendida con querer retratar este otro lado que existía. Entonces me topo con J.R.J.R., el ganador del premio TED del 2011, su proyecto Inside Out, y le escribo una carta y le digo, ¿sabes qué? Veo que está teniendo mucha fuerza este proyecto en otros lugares del mundo, y este proyecto, la intención es mostrar la raíz de ciudades en conflicto alrededor del mundo y mostrar estos otros lados que también existen. Entonces me interesó mucho, me contestó, me dijo, vamos a hacerlo en Juárez. Tengo mucho tiempo queriendo entrar ahí, pero no había tenido cómo entrar, acceso. Entonces inicio con 30 imágenes. Son 30 fotos que tomé en el centro de la ciudad. Y así empezó, nada más. O sea, ¿y qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿De qué se trata? No, pues solamente me interesa mucho el retrato, quiero retratar a la gente de Juárez. Usted haga lo que quiera. Pero entre los amigos y tal, pues empezaban ahí a hacer caras y empezaban a mostrar esta sonrisa, este otro lado. Entonces pegamos la instalación de estas fotografías en el Festival Internacional de Chihuahua en el 2011, que fue el Día Internacional de la Paz. Entonces, pues ese día fue la presentación, se pegaron ahí las fotos, ya para mí ya había terminado todo. Y nada, que el director me invita a presentar el proyecto, subo al escenario y lo presento, y de repente explotó. O sea, aquí en la ciudad, en la página de Facebook, en una semana 700 likes, la gente escribía, quiero participar, cómo
yo quiero entrar a esto, ¿cómo hacemos? Y se unieron 16 fotógrafos, hicimos